su hija fue rechazada en Navidad por su propia familia. Él, médico y padre, tomó una decisión radical. El grito no provenía de un paciente. Venía de mí. Pero solo por dentro. Eran las 2:37 de la madrugada del 25 de diciembre. Afuera, una lluvia helada golpeaba las ventanas del hospital como uñas impacientes. Dentro, el turno en urgencias era un infierno de luces fluorescentes, pitidos intermitentes y rostros pálidos que pedían milagros. Yo no los tenía. Solo tenía cansancio y furia. Me llamo Steven. 42 años. Médico de emergencias. 20 años tragándome la Navidad entre gritos, vómitos y corazones que se apagan bajo las luces del quirófano. Pero esta vez, algo dentro de mí, se quebró con un sonido seco y final. El mensaje de Emily llegó a las 7:32. Solo 4 palabras. Papá, estoy en casa. Automáticamente miré el reloj. No podía ser. Se suponía que ella, mi hija de 16 años, lo único verdaderamente vivo en mi vida, estaría con mis padres y mi hermana Ashley. Pavó, luces, risas. Calor. Familia. No soledad. No vacío. Un paciente entró con el esternón partido en 2. Tuvimos que abrirle el pecho. Sangre en mis guantes, un monitor chillando enloquecido. No podía pensar. Pero esas 4 palabras quedaron flotando frente a mí, como una advertencia. A las 10:04, otro mensaje. Te quiero. Descansa. Emily jamás escribía así. Ni puntos, ni frases cortas. Mucho menos en Nochebuena. Esa distancia no era de ella. Era de alguien roto. Intenté llamarla. 1, 2 veces. Nada. El hospital ardía. Y yo no podía irme. Cuando mi turno terminó, a las 6:03, salí como un espectro. La ciudad portuaria aún dormía, envuelta en niebla. Crucé calles vacías, el volante helado en mis manos. Mi mente no dejaba de repetir, no me quisieron allí. Aunque aún no sabía que eso era exactamente lo que había pasado. La casa estaba en penumbras. Ni un ruido. Ni una luz. Subí la escalera y abrí la puerta de su cuarto. Emily dormía en el suelo, enroscada en una manta, con un plato de pizza congelada a medio comer sobre el escritorio. A su lado, una caja con regalos envueltos con esmero. Uno tenía una etiqueta escrita con su letra, para la abuela. Me arrodillé a su lado, temblando. Emily, susurré, tocándole el hombro. Ella abrió los ojos. Y fue como mirar un pozo. Sin fondo. Sin luz. No me quisieron allí, papá, dijo. Sin lágrimas. Sin voz. Solo silencio desgarrado. Las palabras salieron como un disparo. Y cada una fue un puñal. Mi madre le había dicho que no había lugar en la mesa. Que la casa era pequeña. Que no contaban con ella. Ashley, desde el sillón, ni la saludó. Mi padre se limitó a señalar la puerta. Y Emily, con sus regalos y su esperanza, caminó 3 kilómetros por un barrio industrial desierto hasta nuestra casa vacía. Pasó la noche abrazada al silencio. Mientras me hablaba, mis nudillos se pusieron blancos. Cada frase me removía una rabia vieja, una que venía de años atrás. Mi familia nunca me entendió. Yo era el raro, el que leía en lugar de emborracharse. El que estudió mientras ellos se reían. Y cuando empecé a ganar dinero, fui el salvavidas de todos, pagué su casa, su auto, su deuda. A cambio, solo pedí una cosa, que cuidaran de mi hija. Una noche. Una sola noche. Se me clavó una idea. Seca. Directa. Me levanté sin decir palabra. Fui al escritorio. Saqué papel y bolígrafo. Mis dedos temblaban, pero la letra fue firme. Cada trazo era una herida cerrándose. Cada frase, una puerta que se cerraba con un clic definitivo. La metí en un sobre. Me puse el abrigo. Afuera, la niebla seguía cubriendo la ciudad. Caminé hasta su casa. Era la misma donde crecí, pero ahora me parecía una ruina envuelta en luces navideñas baratas.
Dejé el sobre en la puerta. Toqué el timbre. Y entonces esperé. Desde dentro, alguien gritó mi nombre. Pero yo ya estaba caminando de vuelta, entre la lluvia, sintiendo por primera vez en años que era yo quien decidía cuando se acababa algo. Emily estaba en la cocina, bajo la luz tenue del neón parpadeante. Comía cereal de pie, como si no supiera si sentarse o huir. Su espalda estaba encorvada, sus hombros más bajos que ayer. Como si algo dentro se hubiera rendido. Voy a arreglar esto, le dije, aún con la carta en la mano. Ella levantó la vista. Una pequeña sonrisa se asomó en su rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos, vacíos, húmedos. Lo sé, papá. Pero ya no importa, susurró, y volvió a mirar su taza. Mentira. Importaba. La forma en que uno sangra en silencio, siempre importa. El amanecer era gris, frío y viscoso. Las calles del barrio industrial aún olían a óxido y lluvia vieja. Me detuve frente a la casa de mis padres, una reliquia enmohecida envuelta en luces navideñas parpadeantes como ojos cansados. Dejé el sobre en la puerta. Toqué el timbre. Una vez. No esperé a que respondieran. Me alejé sintiendo como algo en mí se cerraba como un libro que nunca más iba a abrir. La carta era breve. Pero cada línea era un veredicto. Les recordaba que esa casa, su escudo, me pertenecía legalmente. Que tenían 30 días para largarse. Que no se trataba de venganza, sino de respeto. Que mi hija, la única persona que me importa, había sido humillada por ellos. Y eso tenía un precio. También anuncié el fin de todo apoyo económico. No más cuentas pagadas. No más autos. No más rescates. Si no eran capaces de amar a Emily, no eran dignos de nada de lo mío. La familia no se mide por la sangre, sino por lo que uno protege con ella. Al volver, encontré a Emily en el sofá, abrazada a una manta y viendo una película navideña con gente que se abraza, ríe y perdona. Gente que no existe. ¿Qué hiciste, papá? Preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Lo que debía hacer hace años. Me senté junto a ella. Por unos segundos, el silencio entre nosotros fue más reconfortante que cualquier abrazo. Pero no duró. A las 8:11, mi teléfono vibró. Mamá, decía la pantalla. Lo ignoré. Luego, papá. Después, Ashley. Los dejé sonar. En vez de eso, fui a la cocina. Emily me siguió. Le propuse hacer panqueques. Se rió con incredulidad. ¿Desde cuándo cocinas tú? Desde hoy, le dije, y encendí la sartén como quien prende una hoguera en medio del invierno. Se rió de verdad cuando volqué masa fuera del bol. Era una risa pequeña, rota, pero real. En ese instante, me prometí que nunca más iba a verla romperse por culpa de otros. A las 12:07, la puerta tembló. Golpes, no timbre. Como si intentaran arrancarla. Emily se encogió sobre sí misma. Yo respiré hondo, como si me preparara para cirugía. Abrí. Ahí estaba ella. Mi madre. El rostro enrojecido, el maquillaje corrido, la carta arrugada como una amenaza. Detrás, mi padre seguía en el coche, inmóvil, cobarde hasta el final. ¿Qué mierda es esto, Steven? ¿Cómo te atreves? Lo que has leído. Y no me atrevo. Lo decido. Es nuestra casa. Somos tu familia. No. Ya no. La mujer que me crió lloraba ahora, aunque sus lágrimas eran rabia destilada. Fue un malentendido. La casa estaba llena. No pensamos que vendría. Solo queríamos evitar que se sintiera incómoda. ¿Incómoda? Mi voz fue más baja, pero más afilada. La dejaste en la calle, mamá. La niña caminó 3 kilómetros en la oscuridad. ¿Eso es comodidad para ti? Cerré la puerta antes de que pudiera contestar. A través de la mirilla la vi gritar algo. Pero ya no importaba. Por la tarde, Ashley llamó. ¿Qué teatrero, Steven? ¿Tirar a mamá y papá a la calle por una tontería? Una tontería. Emily estuvo sola en Nochebuena, Ashley. Ni un plato en la mesa. Ni un bienvenida.
¿Y tú dónde estabas? Soltó, con veneno. Salvando vidas, como siempre. Porque alguien en esta familia tenía que hacer algo útil. Silencio. Luego un clic. Colgué antes de que pudiera decir otra estupidez. Esa noche, Emily y yo cenamos los panqueques recalentados. Ella me preguntó si me sentía mal por lo que había hecho. No, dije. Me siento por fin libre. Ella sintió. Y aunque no dijo nada, sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no estaban tristes. Esa noche, cuando Emily se quedó dormida en el sofá con los dedos aferrados al mando del televisor, me encerré en el despacho con una vieja botella de whisky sin abrir y una pila de papeles que pesaban más que nunca. La escritura de la casa. Recibos de impuestos. Talonarios con mis iniciales. 10 años atrás, cuando mis padres estaban al borde de perderlo todo por sus deudas, yo intervine. No como un hijo, sino como un salvavidas. Compré la casa. Pagué cada centavo. Reparaciones, facturas, comodidades. Todo. Ni una palabra de agradecimiento. Ni una vez. Ahora esa misma casa era un símbolo podrido. Y yo estaba listo para quemarlo. Llamé a Joshua, mi abogado y viejo amigo. Necesito que la desalojes, le dije sin rodeos. ¿Estás seguro? Esto puede romper la familia para siempre. Joshua, la familia ya está hecha pedazos. Silencio. Luego un suspiro. Entendido. No hubo problemas legales. Todo estaba a mi nombre. Le pedí que además pusiera la propiedad en venta. Necesitaba cerrar esa puerta con llave y tirar la llave al mar. Los días que siguieron fueron una mezcla de asedio emocional y silencio calculado. Primero llegaron las súplicas. Mi madre dejó mensajes sollozando, con voz tembló Betty, no tenemos a dónde ir, hijo, por favor, no nos hagas esto. Luego, las amenazas. Mi padre, siempre más seco, envió un mensaje escrito en mayúsculas, te demandaremos. No puedes echarnos así. Podían intentarlo. Pero no tenían ni ley ni moral de su lado. Ashley, por supuesto, jugó su papel con entusiasmo. Llamó a medio árbol genealógico, contando una versión tan retorcida que parecía escrita por un guionista sin escrúpulos, que yo había perdido la cabeza, que Emily había exagerado, que estaban siendo castigados por un malentendido. Un tío me escribió, recapacita, Steven. La familia es lo primero. No. La familia era Emily. Lo único que siempre estuvo, incluso cuando el mundo se caía a pedazos. Una semana después, mi madre volvió. Esta vez sin lágrimas. Sin gritos. Traía una caja de galletas, como si con harina y azúcar pudiera borrar el daño. Entró sin que yo se lo permitiera. Se sentó en el sofá. La vi observar a Emily de reojo, que bajó la mirada y desapareció escaleras arriba. ¿Recuerdas cuando te llevaba al parque los domingos? Dijo mi madre, con una voz que no usaba desde que yo era niño. No vine aquí a recordar, respondí, de pie, sin ganas de sentarme. Solo cometimos un error. No fue con malicia. La casa estaba llena. Y el corazón también. Ella bajó la vista. No sabíamos que Emily se sentiría tan mal. No es solo esa noche. Es una vida entera, mamá. A mí me hiciste sentir invisible. Ahora lo hiciste con ella. Por primera vez, no dijo nada. Se fue con la caja de galletas aún en las manos, sin cerrar la puerta. Emily, mientras tanto, llevaba su dolor como un abrigo. No hablaba del tema, pero yo lo veía en su forma de caminar, en los silencios al cenar, en cómo se reía a medias. Una tarde, mientras repasábamos biología en la mesa del comedor, cerró el cuaderno de golpe. Papá, ¿por qué no me quieren? Se me cerró la garganta. Tragué saliva. Me tomé un segundo para no quebrarme frente a ella. Porque no saben cómo. Pero no es tu culpa. No es por quién eres. Es por lo que ellos no pueden ser. Ella sintió. Pero el daño ya estaba hecho. Así que empecé a construir algo nuevo. Planeamos un viaje. Una cabaña en las montañas. Nada lujoso. Solo un lugar lejos de todo lo que duele. Joshua seguía avanzando con el desalojo.
Me enviaba actualizaciones. Todo fluía. Agente inmobiliario contratado. Visitas programadas. El pasado empezaba a desvanecerse del papel, aunque aún dolían los huesos. Una noche, tarde, el teléfono sonó. Número desconocido. Steven, soy Paul. Tus padres están en mi casa. No tienen a dónde ir, ¿lo sabías? Sí. Lo sé. No está bien. Son tus padres. No puedes dejarlos así. Le conté lo que había pasado. Lo que le hicieron a Emily. Hubo un silencio incómodo. Aún así, no deberías abandonarlos. ¿Y Emily? ¿No fue ella la que quedó abandonada esa noche? Colgué. No porque estuviera harto. Porque no tenía sentido hablar con gente que no quiere entender. Unos días después, al salir del hospital tras un turno de 18 horas, la vi. Ashley, de pie junto a su coche en el estacionamiento, cruzada de brazos, vestida como si el drama fuera un desfile. Tenemos que hablar, dijo. No, dije, intentando seguir de largo. Se me puso delante. Estás destruyendo a esta familia, Steven. Mamá no para de llorar. Papá está enfermo del estrés. ¿Eso es lo que querías? La miré. Larga y directamente. Ella evitó mis ojos por un segundo. Lo que quiero, dije con calma, es que mi hija no pase otra Navidad sintiéndose como una intrusa en su propia sangre. Ashley apretó los labios. Por un momento creí que iba a golpearme. Pero solo dio un paso atrás. Se fue sin más. Y por primera vez, sentí que el invierno por dentro empezaba a derretirse. Las semanas se convirtieron en meses. La casa, aquella prisión disfrazada de refugio, se vendió sin drama ni lágrimas. Una pareja joven la compró, él tenía manos de carpintero, ella llevaba una panza de 6 meses y un mapa de sueños en los ojos. Los vi caminar por el porche mientras el agente les entregaba las llaves. Me quedé en el coche, sin bajar. No me sentí culpable. Solo aliviado. Como si hubiera exhalado una vida que no era mía. Todo el dinero fue a un fondo para Emily. Universidad, viaje, arte, medicina, lo que quisiera. Era suyo. Era justicia. Era herencia no de sangre, sino de amor. Mis padres siguieron intentándolo. Mensajes, correos, cartas. Ashley también. Pero ya no había más combustible para ese incendio. Cerré todas las puertas. Apagué los teléfonos. Me blindé. No por rabia. Por paz. Emily empezó a sonreír distinto. No era una máscara, era de verdad. Volvió a trabajar en la cafetería, donde los clientes le decían la de la memoria mágica porque recordaba los pedidos sin anotar. Se apuntó a un club de ciencias en la escuela y cada vez que hablaba de ellos, sus ojos brillaban como si tuviera una linterna encendida por dentro. Una noche, mientras cenábamos pizza casera, la mía, deformada y con bordes quemados, me miró y dijo, sin pensarlo demasiado. Papá, creo que quiero ser médica. Pero no como tú. Quiero pediatría. Cuidar a los niños. Me reí con la boca llena, casi me atraganto. Entonces vas a ser la mejor pediatra del mundo. No se lo dije, pero algo se me quebró por dentro. De orgullo. De alivio. De esperanza. Pero no todo eran montañas y cielos despejados. La familia extendida seguía apretando el nudo. Mi tía Betty me envió una carta a mano. Papel perfumado, letra inclinada. Lo entiendo, Steven, de verdad. Pero estás destruyendo los lazos familiares. Hay que perdonar. Por el bien de todos. La leí una vez. Luego la doblé con cuidado y la dejé en el fondo de un cajón que ya no abría nunca. Luego vino Ronald, un primo lejano que apareció en el hospital tras un turno de 16 horas. Llevaba una expresión ensayada de tristeza. Tus padres están destrozados. No tienen nada. Están esperando que vuelvas a ser tú. Esperé a que terminara. Luego le dije, sin levantar la voz. Si tanto te preocupan, ayúdales tú. Se fue sin mirar atrás. Lo más retorcido fue lo de Ashley. Después de nuestro último encuentro en el estacionamiento, pensé que había terminado el juego. Pero no.
Empezó a dejarle mensajes a Emily. Públicos. En redes. Tu papá está siendo injusto, pequeña. Hablemos cuando puedas. Te extraño. Emily me los mostró con los labios apretados y las manos frías. No lloró. Pero yo sí vi las grietas. No tienes que responderle, le dije. Esto no es por ti. Es manipulación. Y tú no le debes nada. Asintió. Bloqueamos a Ashley en todo. Pero el daño ya estaba hecho. A pesar de todo, seguía siendo su tía. La que una vez le compró helado de frambuesa y le pintó las uñas. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba el garaje, abrí una caja olvidada. Dentro estaban los regalos. Los que Emily había llevado aquella noche maldita. Un pañuelo de hilo blanco. Un llavero con una brújula grabada. Una pulsera tejida a mano. Todos con etiquetas. Para la abuela. Para el abuelo. Para la tía Ashley. Me quedé ahí, en cuclillas, con las manos cerradas sobre las rodillas. Emily apareció en el umbral. Me miró en silencio. Luego bajó la vista hacia la caja. Qué malos, papá, dijo. Medio en broma, medio en serio. Yo no respondí. Más tarde, los llevamos a una tienda de caridad. Los dejamos sobre una mesa junto a juguetes viejos y libros infantiles. Fue un gesto simple, silencioso. Pero para los dos, fue el cierre de algo. Esa noche, antes de dormir, Emily entró a mi cuarto con una manta sobre los hombros. ¿Crees que alguna vez van a entender lo que hicieron? La miré. No lo sé. Pero no importa. Ya no vivimos para que ellos entiendan. Ella sintió. Se quedó de pie un momento. Luego dijo. Gracias, papá. Por elegirme. No supe qué contestar. Solo la abracé. Y en ese instante, sin necesidad de perdón ni reconciliaciones forzadas, supe que había hecho lo correcto. El verano trajo consigo un respiro. Emily y yo dejamos atrás la ciudad por unos días y nos refugiamos en una cabaña de madera enclavada en lo alto de las montañas. Nada lujoso, un techo seguro, una chimenea sencilla, un lago cercano que reflejaba las nubes como si fueran recuerdos. Pasamos los días entre caminatas por senderos húmedos, intentos fallidos de pescar y largas conversaciones sin destino. Había una paz en lo cotidiano, en ese estar juntos sin necesidad de hablar todo el tiempo. Una noche, junto al fuego, Emily rompió el silencio con una frase que se quedó a vivir dentro de mí. Gracias por elegir quedarte conmigo, papá. Me quedé quieto. La miré y solo pude abrazarla. No porque tuviera una respuesta, sino porque ella era la respuesta. Ese viaje marcó un punto de inflexión. Una línea invisible que dejábamos atrás. Pero la vida, caprichosa como es, no deja que el pasado se desvanezca tan fácil. Meses después, ya entrado el otoño, recibí una llamada del hospital. Mi padre había sufrido un problema cardíaco. No era grave, pero sí suficiente para alarmar. Mi madre, a través de Paul, pidió que fuera a verlo. Todo en mí gritaba que no. Pero Emily, al enterarse, me miró con esa sabiduría que a veces tienen los jóvenes. Ve, papá. No por ellos. Hazlo por ti. Para no cargar con eso después. Y fui. El hospital tenía ese olor a historias inconclusas. Entré a la habitación y ahí estaban, mi padre, conectado al monitor, mi madre, envejecida de golpe, y Ashley, con los brazos cruzados como si no hubiera pasado nada. El silencio pesaba. Mi madre fue la primera en hablar, con voz tembló Betty. Gracias por venir, hijo. Sabíamos que no nos abandonarías. No estoy aquí por ustedes, dije. Estoy aquí para terminar lo que empecé. Hablé sin rodeos. Les recordé todo lo que se negaron a ver, el desprecio silencioso hacia mí, la crueldad injustificable hacia Emily. Mi padre balbuceó algo sobre no haberlo hecho con mala intención. Ashley soltó su veneno habitual, que todo fue una exageración, que Emily no era tan delicada. No es cuestión de ser débil, repliqué. Es cuestión de dignidad. Algo que ustedes nunca me dieron. Y mucho menos a ella. Me giré y me fui. Sin más palabras. Sin mirar atrás. Fue la última vez que los vi.
Supe después que mi padre se recuperó. También que se mudaron a un pequeño apartamento. No quise más detalles. Dejé de responder. Dejé de esperar. Y la familia extendida, al fin, se cansó de insistir. Emily, en cambio, crecía con cada día. Terminó el año con honores. Ganó una beca para un programa de verano en ciencias. Me hablaba emocionada sobre experimentos, teorías y niños a los que quería ayudar. Estaba encontrando su camino. Yo hice algo que nunca antes había considerado, pedí menos turnos en el hospital. Dejé de esconderme detrás del trabajo. Quería estar presente, de verdad, no solo llegar cuando todo había pasado. 2 años después, la Navidad volvió, pero ya no era la misma. Esta vez, era nuestra. Emily estaba en su último año de secundaria, aplicando a universidades con una confianza que me desbordaba el pecho. El fondo que había creado tras la venta de la casa creció. Ella ya planeaba un intercambio, tal vez en Europa. Nuestra casa, la nuestra, se llenó de risas, olores a masa quemada y películas tontas que veíamos por 10ª vez. Una noche, mientras decorábamos el árbol, Emily sostuvo una esfera plateada entre los dedos y preguntó: ¿Te arrepientes de haber dejado de hablarles? Pensé. Pero no tardé en responder. No. Hice lo correcto. Tú eres mi hogar. Y eso basta. Ella sonrió y colgó la esfera en una de las ramas más altas. Este año va a ser distinto, papá. Y lo fue. A veces pienso en ellos. No con odio. No con tristeza. Solo con distancia. Como si pertenecieran a otra vida. A otra versión de mí que ya no existe. Elegí a Emily. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar. Porque la vida no siempre da finales felices. Pero sí da finales justos. Y el mío está aquí. Con ella. Donde siempre debió estar.